Muy buenas. Vamos a desarrollar los problemas de semejanza. En el problema número 19 nos dice, se tiene un trapecio isósceles ABCD, ahí está, de bases BC y AD. La circunferencia inscrita, la circunferencia tangente a los lados, determina los puntos de tangencia M y N en los lados AB y CD. Si AD vale B y BC tiene longitud A, entonces la longitud en unidades de MN es, miren, entonces esos son los datos, las condiciones del problema, nos piden calcular la longitud de este segmento. Primero, por ser un trapecio isósceles, sabemos que los lados laterales aquí serían congruentes, de igual longitud. Pero además, estos puntos de tangencia serían los puntos medios, ¿no?, de cada una de las bases. Entonces, como aquí la longitud de la base es B, él aquí vendría a ser la mitad, sería B medios. Por aquí también vendría a ser la mitad, vendría a ser B medios. Igual en la otra base pequeña, como todo, la longitud de la base pequeña es A, aquí sería la mitad, A medios. Y aquí también sería A medios. Luego, por ser líneas tangentes, son de igual longitud, entonces si es A medios, acá también sería A medios. Igual del vértice D, miren, tangente, tangente, de igual longitud, él vendría a ser B medios. Lo mismo desde A, B medios, él aquí también sería B medios. Y del vértice B, tangente, tangente, él vendría a ser aquí A medios. Con lo cual notamos, fíjense que estos segmentos, A medios, B medios, A medios, B medios, vendrían a estar en la misma razón. Por ende, esta línea MN es paralela con las bases. Entonces, si es paralela con las bases, ya podemos conocer la longitud de ese segmento en función a las bases y los segmentos determinados, ¿no?, aquí en un lado lateral. Por teorema, y eso lo hemos visto en clase, por teorema, X, que nos piden sería igual a quién, ¿cómo era? Era la longitud de esta base por el segmento opuesto, ¿no?, B por A medios, más, ahora la longitud de la otra base, la base pequeña, A por B medios, A por B medios. Y todo sobre aquí, la longitud de ese lado lateral, ¿no?, que sería A medios más B medios. A medios más B medios. Bueno, solamente nos toca operar. X aquí vendría a ser igual, a ver. Acá me queda A por B sobre 2 más A por B sobre 2, me quedaría A por B. Y abajo me quedaría fracciones homogéneas, ¿no? A más B sobre 2. Y ese 2 pasaría acá a multiplicar. 2AB sobre A más B. Y esa vendría a ser la respuesta al problema número 19. Desarrollemos ahora el problema número 20, también del tema de semejanza de la práctica. Bien, el problema número 20 nos indica aquí el gráfico. Tenemos dos circunferencias secantes. T es el punto de tangencia, ¿no? Ambas líneas son tangentes. La medida del arco AT es 120 grados. La longitud del segmento AB es A, del segmento CD es B, y por dato A por B es 25. Y nos piden la longitud del segmento BC, ¿no? Llámale X. Bueno, como la medida de este arco es 120, podemos aquí asociar en la circunferencia que está aquí a la izquierda, que al trazar esta cuerda TC, miren, para aprovechar que la medida de ese arco es conocido, el ángulo, aquí por ángulo inscrito, sería la mitad. Sería por medida 60 grados. ¿Sí? Luego, por ser una recta tangente, por ángulo semi-inscrito, la medida del ángulo aquí es 60. Por opuesto por el vértice, el aquí también sería de medida 60 grados. Entonces, si ese ángulo es de medida 60 grados y aquí es tangente, la medida del arco por ángulo semi-inscrito también sería 120.
Entonces, si él es 120, al trazar esta cuerda TB, por ángulo inscrito en esta circunferencia pequeña, como el arco acá tiene por medida 120, el ángulo sería de medida 60. Y vemos que aquí este triángulo vendría a ser un triángulo equilátero. Entonces este lado X se va a repetir acá, él vendría a ser X y él también sería acá X. Ahora hay que buscar la forma de relacionar lo que nos piden X con los datos, que serían A y B. Como el 60 y 60 aquí se repite, entonces podemos indicar que este ángulo y este ángulo vendrían a ser iguales en medida, ¿no? Cada uno sería 120. Sería 120 y acá también sería 120. Y además, por ser tangente, fíjense, si la medida de este ángulo le llamamos un alfa, ¿vamos? Si él es alfa, la medida de este ángulo acá sería 2 alfa. ¿Sí? El doble, ¿no? 2 alfa. Y como es tangente, la medida del ángulo acá sería alfa. ¿Sí? O si no, como él es alfa y él es 60, en este triángulo, alfa y 60 son interiores, el exterior sería la suma, ¿no? Entonces, la suma sería 60 más alfa, ¿sí? Él es 60, él es alfa, el ángulo exterior es 60 más alfa. Como ya tenemos que él es 60, entonces la medida de este ángulo vendría a ser alfa. Con lo cual, ya está garantizado que estos triángulos que vamos a resaltar tienen sus ángulos interiores respectivamente congruentes, de igual medida, ¿no? Entonces, como sus ángulos, ahí dos ángulos son de igual medida, ellos serían triángulos semejantes, ¿no? Entonces acá lo planteamos, miren, el triángulo ATB es semejante, mira, el triángulo ATB es semejante con el triángulo TDC. Por el caso ángulo-ángulo, ¿no? Dos ángulos de igual medida respectivamente. Entonces, de la semejanza, obtenemos aquí la proporción entre elementos que se corresponden. Entonces, primero, a ver, en este triángulo que está a la izquierda, a este ángulo de medida alfa se le opone este lado de longitud X. Acá está, alfa se pone X. En el otro triángulo, a alfa se le opone ese lado de longitud B. ¿Vieron? Ahora trabajamos con el 120, el otro ángulo, ¿no? Bueno, a 120 se pone este lado que no tenemos cuánta longitud. Pero fíjate que si trabajamos con el tercer ángulo, con este ángulo que está ahí vacío, se le opone este lado que es de longitud A. Él es de longitud A. Y en otro triángulo, el ángulo vendría a ser que está aquí. Y a él se le opone X. Ya está. De ahí multiplicamos en aspa y nos quedaría que la respuesta es raíz de A por B. Pero A por B es 25. Entonces sería raíz de 25, vendría a ser 5. Nuestra respuesta vendría a ser 5. Muy bien. En la 26, a ver, la 26, ya para terminar, miren, en la 26, en un triángulo ABC, los lados son de longitudes 9, 7 y 8, tenemos la circunferencia inscrita, se traza este segmento MN tangente a esa circunferencia inscrita, mira, y además es paralelo con el lado AC. Nos piden calcular justamente la longitud de ese segmento. En la teoría que ya hemos desarrollado en clase, sabemos que al ser paralelo este triángulo de aquí es semejante al triángulo ABC, al triángulo mayor. Entonces aquí lo planteamos. El triángulo MBN es semejante con el triángulo ABC. De la semejanza tenemos la proporción entre los elementos, entre los lados que se corresponden.
Entonces, mira, en el pequeño tenemos este lado de longitud X. Y a ese lado de longitud X le corresponde en el mayor este lado de acá, ¿no? De longitud 8. Entonces sería X sobre 8. ¿Vieron? En el pequeño le corresponde X, en el mayor 8. Ahora, en el pequeño, ¿qué otro lado conocemos? Bueno, no conocemos ninguno, ¿no? Pero, ¿qué más podemos establecer? ¿Con qué más podemos trabajar en el triángulo pequeño? Para este triángulo es la circunferencia X inscrita. Recuerden, circunferencia tangente a un lado y tangente a las prolongaciones de los otros dos lados. Entonces, en esa circunferencia X inscrita, recordemos, por teorema, estuvimos en el tema de circunferencia inscrita y circunscrita, la longitud de este segmento para esta región triangular vendría a ser igual a ¿quién? A ver, vendría a ser igual a P, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo voy a llamar L. Entonces nosotros sabemos que SL, LL sería igual a P, donde P es el semiperímetro de esta región triangular, ¿no? De la región triangular MBN. ¿Sí? Y ese segmento se puede conocer, porque este segmento L para el triángulo ABC vendría a ser la distancia de un vértice hacia el punto de tangencia, ¿no? Y él también lo podemos hallar por un teorema en el triángulo con la circunferencia inscrita. ¿Recuerdan? Que también lo vimos en el mismo tema de circunferencia inscrita, ¿no? En un triángulo. Como los lados son 7, 8 y 9, recuerden, a ver, ¿a qué era igual él? Allá. En el triángulo ABC, entonces ese valor de L era igual a ¿quién? A ver, ¿te acuerdas? Era igual a P menos el lado que se le opone, ¿no? A ese segmento el lado que se le opone sería 8. P menos 8. Pero ojo, sería el P de esa región triangular ABC. A ver, que reemplazando, entonces L sería igual, el P a ver sería 7 más 8 me da 15, ¿no? Más 9 sería 24, entre 2 sería 12. 12 menos 8. Entonces L sería igual a 4 y ese 4 vendría a ser el semiperímetro para esta región triangular. Entonces ya tenemos el semiperímetro y ese semiperímetro también va a ser proporcional al semiperímetro del triángulo mayor. Recuerda, los lados, las alturas, las medianas, las bisectrices que se corresponden son proporcionales. Entonces sus perímetros también lo van a hacer. Bueno, en este caso su semiperímetro, ¿no? Entonces para el pequeño, el semiperímetro es L, que sabemos que es 4. Y en el mayor, el semiperímetro, ¿cuánto es? ¿Recuerdas cuánto salía? 7 más 8 más 9 era 24, entonces 12, ¿no? 12 es el semiperímetro del mayor. Bueno, y operamos, cuarta me queda 3. Y la respuesta sería que X es 8 tercios. Muy bien, muchas gracias.